The concert of 2024. Bruce Springsteen, Stoppa and Rustin will be at the Olympic Stadium, with the Pete Mo, Olivia Rodrigo and Manolo Garcia at the Nirvi Sant Jordi. It looks like 2024 will be another year of great concerts on Barcelona Montjuïc Mountain with 50 perform already except to the Palau Sant Jordi Arena, the Sant Jordi Club venue of so far Olympic Stadium. Bruce Springsteen and the District when return to the Olympic Stadium on June 20 already sold out, and June 22, which at the time of Friday still few tickets available. Unlike last year, the bus is not stranding in Barcelona, but will get to the capital Catalan after a stop in the Swatch City, Dublín, Marseille, Milan and Madrid. Hola, buenos días. Somos Utge y Magí y os presentaremos las noticias de España. ¿Son machistas los jóvenes? El creciente descontento de las nuevas generaciones con el discurso feminista podría ser expresión de un fracaso social más amplio. El curso de quinto de primaria fue un día de excursión a un laboratorio. Al entrar y ver a las personas de bata blanca frente a las probetas, un niño exclamó: ¡Ah! ¿Pero los hombres también investigan? Alguien le debió explicar que sí, que sobre todo son los hombres los que investigan. La maestra pudo pensar orgullosa que tantos años dedicados a la escuela, a visibilizar las científicas, por fin daban sus resultados. No sabemos si niños y niñas experimentan un choque similar entre el ecosistema escolar y el de fuera cuando caen en la cuenta de que el ejercicio de la autoridad, el dominio de la materia, el orden y la fiesta y los abrazos no obran solo en el poder del universo femenino. Hola, nosaltres som l'Arnau i l'Oriol i us presentarem les notícies de Catalunya. Evacuats els excursionistes trobats a Aigüestortes que han fet nit amb la tècnica del burrito. 8 bombers i un metge del SEM s'han quedat en un punt calent amb els dos ferits, i un de lleu i un d'estat menys greu fins que l'helicòpter de rescat els ha pogut evacuar. Els dos excursionistes localitzats aquest diumenge, després de perdre's mentre feien la ruta al Parc Natural d'Aigüestortes, al Pallars Sobirà, ja han estat evacuats en helicòpter a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, amb un pronòstic menys greu i l'altre de lleu. Els bombers els van trobar amb símptomes d'hipotèrmia i davant la impossibilitat d'evacuar-los al vespre per l'acumulació de neu. El grup d'actuacions especials GRAE va establir un punt calent dins una tenda de campanya on els han escalfat i mantingut estables tota la nit amb la tècnica del burrito. Es tracta d'una tècnica habitual als rescats de la muntanya en casos d'hipotèrmia per evitar que les persones immobilitzades perdin calor corporal mentre estan en un medi hostil. Hola, somos el Ander y el Albert y hoy os presentaremos las noticias de deportes. Xabi Alonso y el Bayer Leverkusen. Xabi Alonso, exfutbolista del Real Madrid, entre otros, actualmente está como entrenador del Bayer Leverkusen, equipo de la Liga de Alemania. Él ha transformado el equipo de pasar a luchar por la permanencia a estar a un partido de ganar la Liga, con 16 puntos de diferencia ante el segundo.
En esta temporada, el Leverkusen de Xavi se ha mantenido invicto durante toda la temporada, con un balance de 29 victorias y 4 empates, estando muy cerca de romper el récord histórico de las 5 grandes ligas, en la cual está constituida con 42, que lo tiene la Juventus. De este gran liderazgo ha ocurrido los rumores de que durante el periodo de traspasos de verano podría atraer equipos como el Madrid o el Liverpool. Ante la derrota del Bayern de Múnich este fin de semana, el campeonato de la Liga está a tocar, ya que el número de puntos son casi los necesarios. Y al tener tan cerca la Liga, surge la noticia de que Xabi Alonso ha decidido quedarse. El club bávaro confía plenamente en sus jugadores y en su equipo técnico, por lo que la noticia ha disipado todos los falsos rumores. El técnico español comunicó a sus jugadores en el entrenamiento de la mañana del viernes que seguiría la próxima temporada como entrenador, tiene muchos retos por delante y la decisión fue celebrada por la plantilla, por el gran rendimiento del entrenador español en todas las competiciones disputadas, llegando a la final de la Copa Alemana y llegando a cuartos de final de la Europa League.